Cuando vi aquella viga de acero de 800 kilos cayendo directamente hacia mí, supe que tenía menos de un segundo para decidir si vivía o moría. Déjame explicarte cómo llegué a ese momento imposible. Me llamo Miguel Sánchez. Tenía 34 años aquel martes 11 de septiembre de 2001. Era un inmigrante mexicano que había logrado el sueño americano trabajando como gerente de mantenimiento en el piso 78 de la torre norte del World Trade Center. La cicatriz que ves atravesando mi rostro desde la frente hasta la mejilla y el ojo de vidrio que ahora llevo son los recuerdos permanentes que me dejó aquel día. Un día que dividió mi vida en dos partes completamente diferentes. Lo que voy a contarte es real. Cada detalle, cada segundo, cada decisión imposible. Esa mañana comenzó como cualquier otra, pero terminó cambiando para siempre no solo mi vida, sino la del mundo entero. Y todo comenzó en una mañana que parecía completamente normal. Eran exactamente las 5:43 de la mañana cuando el despertador sonó en mi pequeño apartamento de Queens. Recuerdo perfectamente la canción que sonaba en la radio, New York, New York, de Frank Sinatra. Qué irónico, pensé después. Mi esposa Ana todavía dormía a mi lado, su cabello negro esparcido sobre la almohada blanca. La miré por un momento, sin saber que esa imagen de paz sería uno de mis últimos recuerdos felices por mucho tiempo. Me levanté, me duché con agua tibia durante exactamente 7 minutos. Siempre cronometraba mis duchas, era una manía mía, y me vestí con mi uniforme azul marino con el logo del World Trade Center en el bolsillo. Desayuné huevos revueltos con chorizo, mi pequeño lujo mexicano en Nueva York, y café negro sin azúcar. Ana se levantó cuando yo ya estaba terminando de comer. ¿Llegarás tarde hoy?, me preguntó mientras se servía una taza de café. Llevaba puesta mi camiseta vieja de los Yankees, que le quedaba enorme. No creo, le respondí. Tengo que supervisar el mantenimiento del sistema de ventilación en los pisos 77 al 80, pero debería terminar a las 5. Le di un beso en la frente. ¿Qué tal si vamos a cenar a ese lugar italiano que te gusta? Me encantaría, sonrió ella. Esa sonrisa, si hubiera sabido que no volvería a verla sonreír así durante meses. Salí de casa a las 6:30 en punto. El cielo de Nueva York estaba despejado, de un azul perfecto que después todos los periodistas mencionarían una y otra vez. El cielo más azul que Nueva York había visto, dirían. Tomé el tren F hacia Manhattan, leyendo el New York Times. El vagón iba lleno, como siempre. A mi lado, un hombre de traje gris hablaba por teléfono sobre alguna reunión importante. Frente a mí, una mujer joven con audífonos movía la cabeza al ritmo de una música que yo no podía escuchar. Personas normales, en un día que parecía normal. Llegué a la estación del World Trade Center a las 7:21. Recuerdo la hora exacta porque miré mi reloj Casio al salir del tren. Ese mismo reloj que ahora está guardado en una caja, detenido para siempre a las 9:42 de esa mañana. Subí por las escaleras mecánicas, pasé por el vestíbulo principal con su mármol brillante y techos altísimos. Saludé a Frank, el guardia de seguridad que siempre estaba en la entrada este. «Buenos días, Miguel. ¿Qué tal el fin de semana?», me preguntó con su habitual sonrisa. «Tranquilo, Frank. Llevé a los niños al partido de los Mets. Perdieron, como siempre», le respondí, mientras pasaba mi tarjeta de acceso. «Siempre serán los segundones de la ciudad», rió Frank. «Fue la última vez que lo vi. Tomé el ascensor expreso hasta el piso 78. Esos ascensores eran increíblemente rápidos. Subían 78 pisos en menos de un minuto. Siempre me producían un cosquilleo en el estómago, como cuando eres niño y te subes a una montaña rusa. En el ascensor iban otras 7 personas, 3 hombres de traje, probablemente ejecutivos de Cantor Fitzgerald, 2 mujeres con uniformes de Windows on the World, el restaurante de la parte superior, y una pareja joven con cámaras colgadas al cuello, turistas que seguramente iban al mirador. Llegué a mi oficina a las 7:30. Era un espacio pequeño, con una ventana que daba al este, hacia el East River. Desde allí podía ver el amanecer cada mañana. Tenía un escritorio de metal gris, una computadora IBM, y en la pared fotos de Ana y mis 2 hijos, David, de 7 años, y Lucía, de 5. También tenía un pequeño cactus que Ana me había regalado en mi cumpleaños. «Para que no puedas matarlo por olvidarte de regarlo», me había dicho riendo. A las 8:15 tuve una reunión con mi equipo de mantenimiento.
Pedro, Rashid y Kevin. Revisamos el plan del día. El sistema de ventilación del piso 78 tenía un problema. Algunas oficinas estaban demasiado frías, otras demasiado calientes. Probablemente sea un problema con los sensores de temperatura, dijo Rashid, nuestro técnico más experimentado. Deberíamos revisar primero el sector noreste. Estuve de acuerdo. Nos dividimos el trabajo y salimos de la oficina a las 8:40. Yo iría al sector noreste con Rashid, mientras Pedro y Kevin revisarían el noroeste. Lo que no sabíamos era que, en ese mismo momento, el vuelo 11 de American Airlines ya había sido secuestrado y se dirigía directamente hacia nosotros. Recuerdo mirar mi reloj a las 8:43. Rashid y yo estábamos en una oficina vacía del sector noreste, con el techo abierto, revisando los conductos de ventilación. La oficina pertenecía a algún ejecutivo. Tenía una vista impresionante hacia el norte de Manhattan, un escritorio de caoba y fotos familiares en marcos plateados. «Este sensor está completamente descalibrado», dijo Rashid, sosteniendo un pequeño dispositivo electrónico. «Con razón hace tanto frío aquí. Voy a buscar uno nuevo al almacén». «Ve», le dije. «Yo seguiré revisando el resto de los conductos». Rashid salió de la oficina. Nunca más lo volvería a ver. Eran exactamente las 8:46 cuando ocurrió. Primero sentí un ruido ensordecedor, como 1000 trenes pasando al mismo tiempo. Luego, todo el edificio se sacudió violentamente. Caí al suelo mientras las luces parpadeaban. Por un segundo todo quedó en silencio, ese tipo de silencio que solo existe en el ojo de un huracán. Y entonces, el caos. No sabía qué había pasado. ¿Una bomba? ¿Un terremoto? Desde donde estaba, no podía ver el enorme agujero que el avión había abierto varios pisos debajo de mí. Solo sabía que algo terrible había ocurrido. Me puse de pie como pude. La oficina estaba a oscuras. La energía principal se había cortado. Solo funcionaban algunas luces de emergencia. Había papeles por todas partes y el techo falso se había desplomado parcialmente. Salí al pasillo. El humo comenzaba a filtrarse desde algún lugar. Podía escuchar gritos distantes, alarmas sonando. Intenté llamar a Rashid por el walkie-talkie. «Rashid, ¿me copias? ¿Estás bien?» Solo estática. «¿Pedro? ¿Kevin? ¿Alguien me copia?» Nada. Estaba solo. Mi entrenamiento de emergencia se activó automáticamente. «Mantén la calma. Encuentra la escalera más cercana. Baja. No subas». Repetí mentalmente estas instrucciones mientras avanzaba por el pasillo cada vez más lleno de humo. La escalera más cercana estaba a unos 30 metros hacia el centro del edificio. En el camino comencé a encontrar personas desorientadas, asustadas. Una mujer joven estaba sentada en el suelo llorando, con un corte en la frente. «¿Puede levantarse?», le pregunté agachándome junto a ella. Creo que sí», sollozó. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé, pero tenemos que bajar», le dije, ayudándola a ponerse de pie. «¿Cómo se llama?» «Jenny», respondió temblando. «Jenny Kim». «Bien, Jenny, soy Miguel. Vamos a salir de aquí juntos, ¿de acuerdo?» Ella asintió, aferrándose a mi brazo. Seguimos avanzando hacia las escaleras. Más personas se unieron a nosotros. Un hombre mayor con gafas, una mujer embarazada que parecía estar en shock, 2 jóvenes ejecutivos con caras manchadas de hollín. Cuando llegamos a las escaleras, la situación era caótica. Cientos de personas intentaban bajar al mismo tiempo. El humo era cada vez más espeso y hacía calor, un calor sofocante que dificultaba la respiración. Las luces de emergencia apenas iluminaban lo suficiente para ver los escalones. «Manténganse juntos», les dije a Jenny y a los demás. «Bajen despacio, agarrados al pasamanos, no empujen». Comencé a descender con ellos. Los primeros pisos fueron relativamente fáciles, a pesar de la multitud. Había cierto orden, cierta calma dentro del caos. Algunas personas incluso hacían bromas nerviosas, el humor como mecanismo de defensa. Nadie sabía realmente lo que había ocurrido. Fue alrededor del piso 70 cuando escuchamos por primera vez que había sido un avión. La noticia se propagó por la escalera como un virus. «Un avión se estrelló contra el edificio», decían algunos. «Fue un accidente», decían otros. «No, fue intencional. Un ataque», insistían los más pesimistas. Yo no sabía qué creer, solo sabía que teníamos que seguir bajando. A medida que descendíamos, el humo se hacía más denso. Respirar se volvía cada vez más difícil. Jenny tosía constantemente a mi lado
y la mujer embarazada parecía estar cada vez más débil. En el piso 65 nos encontramos con bomberos que subían, hombres con expresiones determinadas, cargando equipos pesados, sabiendo que se dirigían hacia el peligro mientras todos los demás huíamos de él. Nos dieron algunas instrucciones, pañuelos húmedos para cubrir nuestras bocas y narices. ¿Saben qué pasó?, le pregunté a uno de ellos. Un avión comercial se estrelló contra el edificio, alrededor del piso 90, respondió, sin detenerse. Sigan bajando, lo están haciendo bien. Un avión. No podía procesarlo. ¿Cómo era posible que un avión chocara contra un rascacielos en un día tan despejado? Seguimos descendiendo. Piso 60, piso 55, piso 50. El tiempo perdió su significado en esa escalera. ¿Habían pasado minutos u horas? No lo sabía. Solo existía el siguiente escalón y el siguiente y el siguiente. En algún punto, alrededor del piso 45, sentimos otra sacudida violenta. El edificio entero pareció gemir, como una bestia herida. «Dios mío, ¿qué fue eso?», gritó alguien. No lo sabíamos entonces, pero el segundo avión acababa de impactar la Torre Sur. El pánico se intensificó. La gente comenzó a empujar, a gritar. Tuve que sujetar a Jenny con más fuerza para no perderla en la multitud. «¡Tranquilos!», grité. «Mantengan la calma. Empujando solo nos retrasaremos más». Pero el miedo es contagioso, y en esos momentos se extendía más rápido que el humo. Continuamos bajando, cada vez con más dificultad, entre el caos y la desesperación. Cuando llegamos al piso 30, escuché un crujido aterrador por encima de nosotros. Levanté la vista y vi cómo parte de la estructura del techo de la escalera comenzaba a ceder. Una enorme viga de acero se desprendió, cayendo directamente hacia mí y las personas que me rodeaban. Esos milisegundos se alargaron en mi mente como una eternidad. Vi la viga caer en cámara lenta. Vi el terror en los ojos de la gente a mi alrededor. Y tomé una decisión instantánea. Empujé a Jenny y a la mujer embarazada hacia un lado, fuera del camino de la viga, sin tiempo para moverme yo mismo. Lo último que recuerdo es un dolor cegador en el lado izquierdo de mi rostro, y luego, oscuridad. Díganme en qué ciudad y a qué hora están viendo mi historia. Los espero en la segunda parte, donde les contaré cómo sobreviví después de que esa viga me dejara al borde de la muerte. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Podrían haber sido minutos u horas. Volví en mí entre un dolor cegador y voces distantes que parecían llegar desde otro mundo. Sentía un líquido caliente y espeso corriendo por mi rostro, empapando mi uniforme. La mitad de mi visión había desaparecido. Donde antes estaba mi ojo izquierdo, ahora solo había dolor y oscuridad. «Está vivo. Este hombre está vivo», escuché que alguien gritaba. Era una voz masculina, firme pero urgente. Intenté hablar, pero solo pude emitir un gemido. El sabor metálico de la sangre inundaba mi boca. El polvo en el aire me hacía imposible respirar sin toser, y cada tos enviaba oleadas de dolor por todo mi cuerpo. «No te muevas, amigo», dijo la voz. Poco a poco, su rostro entró en foco en mi ojo derecho. Un bombero joven, no más de 30 años, con la cara cubierta de hollín y sudor. Su casco tenía el número 118. «Te tenemos. Vamos a sacarte de aquí». Sentí manos levantándome, colocándome en lo que parecía ser una camilla improvisada. Cada movimiento era una agonía. La viga había impactado directamente contra el lado izquierdo de mi cabeza, destrozando mi ojo y abriendo una profunda herida desde mi frente hasta mi mejilla. Mi hombro izquierdo también estaba dislocado, y más tarde descubriría que tenía 3 costillas rotas. «Mi nombre es Miguel Sánchez», logré murmurar. «Trabajador de mantenimiento, piso 78. «Soy Ryan, bombero de Nueva York», respondió el joven. «Aguanta, Miguel, te vamos a sacar». Mientras me llevaban, pude ver con mi único ojo funcional el estado de la escalera, parcialmente derrumbada donde la viga había caído. Había sangre en el suelo. ¿Mía? ¿De otros? No podía saberlo. No veía a Jenny ni a la mujer embarazada que había estado ayudando. Quería preguntar por ellas, pero no tenía fuerzas. El descenso fue un borrón de dolor y confusión. Los bomberos me llevaban con cuidado, pero con urgencia. A cada minuto, el edificio parecía estremecerse más. Ruidos ensordecedores venían de todas partes. Metal retorciéndose, cristales rompiéndose, personas gritando.
El humo era tan espeso que apenas se podía ver a 3 metros de distancia. El edificio no va a aguantar mucho más. Escuché que uno de los bomberos le decía a otro. Intentaban hablar en voz baja, pero en mi estado de semiconsciencia, mis sentidos funcionaban de manera extraña. Algunas cosas las percibía con claridad sobrenatural, otras apenas las registraba. En algún punto del descenso, sentí que nos deteníamos. Abrí mi ojo y vi que estábamos en lo que parecía ser el vestíbulo principal, o lo que quedaba de él. El mármol brillante que había admirado esa misma mañana estaba ahora cubierto de escombros, polvo y sangre. Las enormes ventanas estaban rotas, y por ellas entraba una luz grisácea, filtrada por el polvo que flotaba en el aire exterior. «Necesitamos salir ahora», dijo Ryan. «El sur ya cayó. Este podría ser el siguiente». ¿El sur ya cayó? No entendía lo que eso significaba en ese momento. No sabía que la Torre Sur, mi edificio gemelo, ya se había derrumbado completamente, llevándose miles de vidas con ella. No sabía que estábamos viviendo el ataque terrorista más devastador en la historia de Estados Unidos. Mientras me sacaban del edificio, escuché un rugido creciente por encima de nosotros. Era un sonido imposible de describir, como si el cielo mismo se estuviera partiendo en dos, como si la tierra estuviera abriéndose para tragarnos. Era el sonido de 110 pisos de acero, concreto y vidas humanas comenzando a colapsar. ¡Corre!, gritó alguien. Sentí que la camilla improvisada donde me llevaban se aceleraba. Ryan y los otros bomberos corrían ahora, conmigo a cuestas, alejándose del edificio lo más rápido que podían. El dolor de mis heridas desapareció momentáneamente, reemplazado por puro terror. Podía sentir la muerte respirándonos en la nuca. No sé cuánto corrieron ni cuán lejos llegamos. Solo recuerdo que, de repente, sentí que la camilla caía al suelo y algo pesado, un cuerpo, caía sobre mí. Era Ryan, cubriéndome con su propio cuerpo cuando la onda expansiva y la nube de polvo y escombros nos alcanzó. El mundo entero se volvió gris. No se podía ver, no se podía respirar. El polvo era tan denso que parecía sólido. Entraba por la nariz, la boca, los oídos, el ojo que me quedaba. Me estaba ahogando en él. Tosía y cada tos enviaba puñaladas de dolor por todo mi cuerpo. Pensé que iba a morir allí, sepultado bajo cenizas y polvo, con el peso de Ryan sobre mí. «Respira a través de esto», escuché que me decía, poniendo un pañuelo húmedo sobre mi boca y nariz. Su voz sonaba lejana, como si estuviera hablándome desde el fondo de un pozo. «Respira lento, Miguel. Estamos vivos. Estamos vivos». No sé cuánto tiempo estuvimos así, inmóviles, respirando a través de pañuelos húmedos, en un mundo reducido a gris y silencio. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido todo significado. Poco a poco, el polvo comenzó a asentarse. Ryan se movió y me ayudó a sentarme. Lo que vi entonces es algo que jamás podré olvidar, algo que me persigue en pesadillas hasta el día de hoy. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la ciudad más vibrante del mundo, parecía haber sido borrada del mapa. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo gris, como si hubiera nevado cenizas. Los coches, los edificios, las calles, las personas, todo era del mismo color gris fantasmal. Y donde debería estar la Torre Norte, mi torre, solo había un enorme agujero humeante en el suelo y una columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo, como el dedo acusador de un dios furioso. Ryan me ayudó a ponerme de pie. Mi visión iba y venía, nublada por el polvo, la sangre y el shock. Caminamos como zombis por calles irreconocibles. La gente pasaba a nuestro lado como fantasmas grises, algunos llorando, otros en silencio, con la mirada perdida. Muchos estaban heridos. Todos parecían haber envejecido décadas en cuestión de horas. Llegamos a un punto de primeros auxilios improvisado en lo que parecía ser la entrada de una estación de metro. Paramédicos cubiertos de polvo atendían a docenas de heridos. Me recostaron en una camilla y comenzaron a limpiar y examinar mis heridas. «Necesita atención hospitalaria urgente», escuché que una paramédico le decía a Ryan. «Ha perdido el ojo izquierdo por completo y esta herida en la cabeza es profunda. Podría tener hemorragia interna también». «Mi nombre es Miguel Sánchez», logré decir. «Mi esposa, Ana, mis hijos. Necesito que sepan que estoy vivo. Te ayudaremos a contactarlos», me aseguró la paramédico.
Una mujer de mediana edad con ojos amables y manos firmes. Pero primero tenemos que estabilizarte. Mientras me atendían, Ryan se quedó a mi lado. A pesar de que claramente había otros que necesitaban su ayuda, no se apartó de mí. Gracias, le dije aferrándome a su mano. Me salvaste la vida. Tú salvaste a otros, respondió. Te vi empujar a esas personas fuera del camino de la viga. Eres un héroe, Miguel. Un héroe. No me sentía como un héroe. Me sentía roto, deshecho, tanto física como mentalmente. ¿Dónde estaban mis compañeros de trabajo? Rashid, Pedro, Kevin. ¿Dónde estaba Frank, el guardia de seguridad? ¿Dónde estaban Jenny y la mujer embarazada que había estado ayudando? Habían sobrevivido. Las horas siguientes fueron un borrón de ambulancias, salas de emergencia y cirugías. Los médicos lucharon durante horas para salvar lo que quedaba de mi ojo izquierdo, pero era imposible. El impacto de la viga había destruido no solo el globo ocular, sino también parte de la cavidad ósea que lo albergaba. Mi rostro nunca volvería a ser el mismo. Pasé 7 días en cuidados intensivos. El dolor era constante, implacable. No solo el dolor físico de mis heridas, sino también el dolor emocional de lo que había vivido, de lo que había perdido. Cada vez que cerraba mi ojo derecho para dormir, veía la torre cayendo, escuchaba los gritos, olía el humo y el polvo. Cada ruido fuerte me hacía saltar, cada sombra me parecía una amenaza, pero en medio de todo ese dolor hubo un rayo de luz. Ana, cuando despertaba de las pesadillas gritando, ella estaba allí, sosteniendo mi mano. Cuando los médicos venían a cambiar mis vendajes, exponiendo la horrible realidad de lo que le había pasado a mi rostro, ella no apartaba la mirada. Me miraba directamente, con amor, sin lástima. «Estás vivo», me decía una y otra vez. «Eso es lo único que importa. Estás vivo y estás aquí con nosotros». Mis hijos vinieron a verme después de una semana, cuando los médicos consideraron que estaba lo suficientemente estable. Recuerdo el miedo en sus ojos al ver mi rostro vendado, mi ojo perdido. Lucía, de solo 5 años, preguntó con voz temblorosa si todavía era su papá. David, más grande, intentaba ser valiente, pero podía ver el terror en sus ojos. «Claro que sigo siendo tu papá, mi niña», le dije a Lucía con la voz quebrada. «Solo que ahora tengo una historia más interesante que contar». Poco a poco, día a día comencé a reconectar con ellos. Les leía cuentos desde mi cama de hospital. David me traía dibujos que había hecho en la escuela. Lucía insistía en sentarse en la cama junto a mí, con cuidado de no tocar mis heridas, y me contaba sobre su día. Pero cada noche, cuando estaba solo con Ana, las defensas caían. Lloraba por lo que había perdido, por lo que había visto. Lloraba por los que no habían sobrevivido. Lloraba por el mundo que había cambiado para siempre ese día. «No sé si alguna vez volveré a ser el mismo», le confesé una noche, semanas después del ataque. «No lo serás», respondió ella con esa honestidad directa que siempre había amado en ella. «Nadie que vivió ese día será el mismo otra vez. Pero eso no significa que no pueda ser alguien nuevo, alguien igual de valioso». Tenía razón, por supuesto. Nunca volvería a ser el Miguel que subió al piso 78 esa mañana del 11 de septiembre. Ese hombre había muerto en cierto modo, aplastado por una viga de acero y enterrado bajo los escombros de la Torre Norte. Pero de esas cenizas estaba surgiendo alguien nuevo. Me dieron de alta del hospital después de un mes. Para entonces, ya tenía un parche cubriendo el hueco donde antes estaba mi ojo izquierdo. La cicatriz que atravesaba mi rostro era roja e inflamada, imposible de ignorar. La gente en la calle me miraba, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Los niños preguntaban a sus padres qué me había pasado. Algunos adultos fingían no verme. Volver a casa fue otro desafío. Nuestro pequeño apartamento en Queens, que antes me había parecido tan acogedor, ahora me parecía claustrofóbico. Los ruidos normales de la ciudad, sirenas, aviones pasando, el metro, me enviaban a un estado de pánico. No podía dormir sin pesadillas. No podía estar en habitaciones sin ventanas. No podía soportar lugares cerrados. «¿Por qué no hablas con alguien?», me sugirió Ana después de una noche particularmente mala, en la que me había despertado gritando, empapado en sudor frío. Hay psicólogos especializados en trauma, en estrés postraumático. Al principio me resistí. En mi cultura, en mi familia, los hombres no iban a psicólogo. Los hombres no mostraban debilidad. Los hombres se aguantaban y seguían adelante.
Pero después de semanas de sufrimiento, de ver cómo mi trauma afectaba no solo a mí, sino también a mis hijos, a mi esposa, a nuestras vidas, accedí. El doctor Levine, un psicólogo especializado en trauma, se convirtió en mi salvavidas. Con él, aprendí a nombrar lo que me estaba pasando, trastorno de estrés postraumático. Aprendí que mis pesadillas, mis ataques de pánico, mis flashbacks, no eran signos de debilidad, sino respuestas normales a un evento anormal y traumático. Aprendí técnicas para manejar los síntomas, para reconocer los desencadenantes, para respirar a través del miedo. Lo que viviste fue un trauma extremo, me dijo en una de nuestras primeras sesiones. Tu cuerpo, tu mente, están tratando de procesar algo para lo que no están diseñados. Tomará tiempo, tomará trabajo, pero puedes recuperarte, Miguel. No serás el mismo de antes, pero puedes encontrar una nueva normalidad. Tenía razón. Con el tiempo, con terapia, con el amor de mi familia, comencé a encontrar esa nueva normalidad. Aprendí a vivir con un solo ojo, adaptándome a la pérdida de percepción de profundidad. Aprendí a manejar las miradas, las preguntas, la incomodidad de los demás. Aprendí a hablar sobre lo que había vivido sin desmoronarme. 6 meses después del ataque, recibí una prótesis ocular. No era perfecta, nada podría reemplazar realmente mi ojo perdido, pero me ayudó a sentirme un poco más normal, un poco menos marcado. Y entonces, casi un año después del ataque, recibí una llamada que cambiaría mi vida nuevamente. Amigos, si están enganchados con mi historia, no olviden suscribirse a este canal. Hay muchas más historias de sobrevivientes como yo que necesitan ser contadas, voces que merecen ser escuchadas. Compartan si conocen a alguien que también necesite escuchar esto. Y díganme en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora están viendo este video. Continuaré mi relato en la tercera parte, cuando les contaré sobre esa llamada telefónica que me conectó con alguien que creí perdido para siempre en las torres. Era un martes por la tarde, casi exactamente un año después del ataque. Yo estaba sentado en nuestro sofá, intentando acostumbrarme a mi nueva prótesis ocular. Aunque los médicos habían hecho un trabajo increíble, creando un ojo de vidrio que coincidiera con el color marrón oscuro de mi ojo natural, la sensación seguía siendo extraña. Un peso artificial donde antes había vida. La cicatriz que atravesaba mi rostro había pasado de un rojo intenso a un tono blanquecino, pero seguía siendo lo primero que cualquiera notaba al verme. Ana estaba en la cocina preparando la cena. El aroma a chile poblano y carne asada llenaba el apartamento. Estaba haciendo mis favoritos, como solía hacer en los días difíciles. Y ese día era particularmente difícil. Se acercaba el primer aniversario del ataque y las pesadillas habían regresado con más intensidad. El teléfono sonó. Ana contestó desde la cocina. «Miguel», me llamó después de unos segundos. Su voz sonaba extraña, tensa. «Es para ti». Tomé el teléfono con cierta aprensión. Había recibido decenas de llamadas de periodistas en los últimos meses, todos queriendo mi historia inspiradora para sus especiales del aniversario. Había rechazado todas las entrevistas. No me sentía inspirador. Me sentía roto. «¿Hola?», contesté, preparándome para rechazar amablemente a otro periodista. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego una voz de mujer, temblorosa, casi irreconocible. «¿Miguel? ¿Miguel Sánchez?» «Sí, soy yo. Soy Jenny. Jenny Kim. No sé si me recuerdas». El mundo pareció detenerse. Por supuesto que la recordaba. La joven a la que había ayudado en el pasillo, la que tenía un corte en la frente, la que había empujado fuera del camino de la viga que me costó el ojo. «Jenny», dije, mi voz apenas un susurro. «Dios mío, Jenny. Sí, te recuerdo. Pensé que habías muerto». «No», respondió, su voz quebrándose. «Sobreviví. Gracias a ti». Me contó que después de que yo la empujara fuera del camino de la viga, había logrado seguir bajando con la ayuda de otros. Había salido de la torre apenas 10 minutos antes de que colapsara. Había pasado meses intentando averiguar qué había pasado conmigo, si había sobrevivido. Y finalmente había visto mi nombre en una lista de supervivientes en un sitio web memorial. «Nunca pude agradecerte», dijo, llorando abiertamente ahora. «Tenía que encontrarte, tenía que decirte que me salvaste la vida, y no solo a mí». «¿Qué quieres decir?», pregunté confundido.
La mujer que estaba con nosotros, la embarazada, se llama Sara, también sobrevivió, y su bebé nació 3 meses después, un niño sano. Lo llamó Michael, por ti, Miguel. Algo se rompió dentro de mí. Todas las emociones que había estado conteniendo, el dolor, la pérdida, pero también la esperanza, se desbordaron. Lloré como no había llorado desde el día del ataque, grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Ana vino corriendo de la cocina, preocupada, pero al ver mi rostro, al ver que estas eran lágrimas diferentes, se sentó silenciosamente a mi lado, tomando mi mano. Jenny siguió hablando. Me contó que ella y Sara habían formado un grupo de apoyo para supervivientes. Me invitaron a unirme. Me dijeron que querían conocerme en persona, agradecerme. Cuando finalmente colgué el teléfono me sentí diferente, como si un peso que no sabía que llevaba se hubiera levantado de mis hombros. ¿Quién era?, preguntó Ana suavemente. Le conté todo, mi voz entrecortada por la emoción. Cuando terminé, ella me abrazó con cuidado de no presionar demasiado mi hombro izquierdo, que aún dolía en los días húmedos. ¿Ves?, dijo. Lo que hiciste importó. Salvaste vidas, Miguel. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en meses. Una semana después, me reuní con Jenny y Sara en un pequeño café de Queens. Jenny era tal como la recordaba, menuda, de rasgos asiáticos, con una energía nerviosa. Tenía una cicatriz pequeña en la frente, apenas visible, del corte que había visto aquel día. Sara era una mujer afroamericana de unos 35 años, de voz suave y ojos amables. Y con ella estaba Michael, un bebé regordete de 8 meses, con piel color café claro y enormes ojos curiosos. ¿Puedo cargarlo?, pregunté tímidamente. Sara me pasó a Michael sin dudarlo. El bebé me miró fascinado por mi prótesis ocular e intentó tocarla con sus pequeñas manos regordetas. Tiene curiosidad por todo, dijo Sara sonriendo, igual que su tocayo. Sostener a ese bebé, sentir su calor, su peso, su vida, una vida que existía porque yo había actuado sin pensar, porque había puesto a otros antes que a mí mismo, fue una revelación. En ese momento sentí que mi propósito había cambiado. Durante meses me había estado preguntando por qué había sobrevivido cuando tantos otros no lo hicieron. ¿Por qué yo? ¿Por qué perdí mi ojo pero no mi vida? ¿Qué sentido tenía todo? Sosteniendo a Michael, mirando a Jenny y a Sara, empecé a entender que tal vez no había un por qué, tal vez solo había un para qué. Yo había sobrevivido para esto, para estos momentos, para estas conexiones, para esta oportunidad de seguir adelante y tal vez ayudar a otros a hacer lo mismo. Esa reunión fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Me uní al grupo de apoyo de Jenny y Sara. Conocí a otros supervivientes, personas que habían perdido amigos, familiares, partes de su cuerpo, partes de su alma, personas que entendían lo que yo había pasado porque ellos habían pasado por lo mismo. En ese grupo encontré una comunidad, un propósito. Comencé a hablar sobre mi experiencia, primero en pequeños círculos privados, luego en eventos más grandes, no para buscar atención o para que me llamaran héroe, sino para ayudar a otros a procesar su trauma, para mostrarles que era posible seguir adelante, incluso con cicatrices visibles e invisibles. Un día, casi 2 años después del ataque, recibí otra llamada inesperada. Era Ryan, el bombero que me había salvado. Había encontrado mi nombre a través del grupo de apoyo. Siempre me pregunté qué te había pasado, me dijo. Me alegra saber que estás bien. Me invitó a visitar su estación de bomberos en Brooklyn. Cuando llegué, me recibieron como a uno de los suyos. Ryan me presentó a sus compañeros, me mostró el memorial que habían creado para los bomberos que habían perdido ese día. 343 en total, un número que todavía me paralizaba cuando pensaba en él. Muchos de nosotros luchamos con lo que vimos ese día, me confesó Ryan mientras tomábamos café en la cocina de la estación. Hay días en que no puedo cerrar los ojos sin ver edificios cayendo, sin oír los gritos. Le hablé sobre el grupo de apoyo, sobre cómo me había ayudado. Le sugerí que viniera a una reunión. Para mi sorpresa, aceptó. Ryan comenzó a asistir regularmente, y no solo él. Trajo a otros bomberos, policías, paramédicos, personas que habían estado en la primera línea ese día, que habían visto lo peor de la humanidad y a pesar de ello habían demostrado lo mejor de ella. Nuestra pequeña comunidad creció.
Comenzamos a organizar eventos más grandes, a conectar con otros grupos de apoyo, a crear una red de supervivientes y socorristas que se ayudaban mutuamente a sanar. 5 años después del ataque, nuestro grupo organizó una ceremonia privada en un parque cercano a la zona cero. No fue un evento mediático, no hubo cámaras ni políticos, solo personas que habían vivido el infierno juntas y que ahora estaban aprendiendo a vivir en un mundo cambiado para siempre. En esa ceremonia, Jenny me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Queríamos darte algo», me dijo, «algo que simbolizara lo que ha significado para todos nosotros». Dentro del paquete había un reloj, un Casio plateado exactamente igual al que había llevado el día del ataque, el que se había detenido cuando la viga me golpeó. «Mira la parte de atrás», dijo Sara, que estaba junto a ella, sosteniendo a Michael, ahora un niño de 5 años, fuerte y saludable. Le di la vuelta al reloj. En la parte trasera habían grabado una simple inscripción. «El tiempo no se detiene. Nosotros tampoco. Con amor y gratitud. Tus amigos supervivientes». Me puse el reloj en la muñeca, junto a la cicatriz que me había dejado el original al romperse contra mi piel. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. Este reloj funcionaba, avanzaba, y yo también. Esa noche, en casa, mientras Ana y yo nos preparábamos para dormir, ella notó que me miraba en el espejo del baño, algo que rara vez hacía. Mi reflejo todavía me resultaba extraño a veces. El ojo de vidrio que nunca parecía completamente vivo, la cicatriz que dividía mi rostro como un rayo congelado. «¿Estás bien?», me preguntó, apoyando suavemente su cabeza en mi hombro. «Sí», respondí, y por primera vez en años lo decía en serio. «Estoy diferente, pero estoy bien». Mi historia no terminó el 11 de septiembre de 2001. Ese día, una parte de mí murió bajo los escombros de la Torre Norte, pero otra parte nació, una parte más fuerte, más compasiva, más consciente de la fragilidad y la preciosidad de la vida. Mi ojo izquierdo ve ahora a través del vidrio, inmóvil, sin vida, pero mi ojo derecho ve con claridad renovada, ve la belleza en los momentos simples, el sonido de la risa de mis hijos, el calor de la mano de Ana en la mía, la amistad de personas que han caminado a través del fuego y han sobrevivido para contarlo. 20 años han pasado desde aquel día. David y Lucía ya son adultos. Michael, el niño que lleva mi nombre, acaba de entrar en la universidad. Jenny y Sara siguen siendo parte de mi vida, al igual que Ryan y muchos otros supervivientes y socorristas. La zona cero ya no es un agujero humeante en el suelo. Se ha transformado en un memorial, un museo, un nuevo edificio que se eleva desafiante hacia el cielo. La ciudad ha seguido adelante, el país ha seguido adelante, el mundo ha seguido adelante, y yo también. Cada mañana, cuando me pongo la prótesis ocular, cuando veo la cicatriz en mi reflejo, recuerdo el horror, sí, pero también recuerdo el heroísmo. Recuerdo las vidas perdidas, pero también las vidas salvadas. Recuerdo que incluso en el día más oscuro, la humanidad brilla con luz propia. Esta es mi historia. Una historia de pérdida y dolor, sí, pero también una historia de esperanza y renovación. Una historia sobre aprender a vivir con cicatrices, tanto visibles como invisibles. Una historia sobre encontrar propósito en el sufrimiento, significado en la tragedia. No elegí perder mi ojo. No elegí llevar esta cicatriz por el resto de mi vida. Pero elegí lo que hice después. Elegí seguir viviendo. Elegí encontrar belleza en un mundo que, por un momento, pareció perderla por completo. Si eres un superviviente, de esto o de cualquier otra tragedia, quiero que sepas algo. Tu historia no terminó en tu peor día. Hay capítulos por escribir, belleza por descubrir, propósito por encontrar. Llevarás tus cicatrices contigo, siempre, pero con el tiempo, pueden convertirse no solo en recuerdos de lo que perdiste, sino en testimonios de lo que has superado. Si este relato te ha impactado, te pido que te suscribas a este canal. Hay muchas más historias como la mía que merecen ser contadas y escuchadas. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Y recuerda dejar en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. La comunidad que hemos creado aquí es parte de mi proceso de sanación, y espero que también pueda ser parte del tuyo. En la próxima y última parte, les contaré sobre mi regreso a la zona cero años después y la sorpresa que me esperaba allí,
Un encuentro que cerraría el círculo de esta historia de una manera que jamás pude imaginar. Era una mañana de septiembre de 2021, exactamente 20 años después del ataque. El cielo de Nueva York tenía ese mismo azul imposible, casi ofensivo en su perfección. Me detuve frente al memorial del 9/11, mirando los enormes estanques cuadrados que marcan las huellas donde alguna vez se alzaron las Torres Gemelas. El agua cae en cascada por sus paredes negras, formando un vacío central que parece no tener fondo, un símbolo perfecto de la pérdida que todos sentimos ese día. Pasé mis dedos por mi rostro, recorriendo la cicatriz que ha sido mi compañera durante las últimas 2 décadas. Ya no era el mismo tono blanquecino de antes. Con los años, había adquirido un color más cercano al de mi piel. Seguía ahí, por supuesto, visible para cualquiera que me mirara, pero ya no era lo primero que la gente notaba de mí. O tal vez sí lo era, pero yo había dejado de preocuparme por ello. Mi prótesis ocular había sido reemplazada varias veces a lo largo de los años. La tecnología había avanzado, y ahora era casi indistinguible de un ojo real, excepto por su inmovilidad. A veces, cuando me miraba en el espejo, tenía que recordarme que no podía ver a través de él, tan natural parecía. Ana estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía. Su cabello, antes negro como la noche, ahora mostraba hilos plateados. Las líneas alrededor de sus ojos y su boca contaban la historia de 2 décadas de risas, preocupaciones y amor inquebrantable. Lucía, ahora una mujer de 25 años, y David, de 27, estaban también allí junto con sus respectivas parejas. «¿Estás listo, papá?», me preguntó Lucía, apretando suavemente mi brazo. Asentí. Estaba nervioso, pero era un tipo diferente de nerviosismo al que había sentido en años anteriores cuando visitaba este lugar. Esta vez venía con un propósito específico. Caminamos hasta el Museo del 9/11, un edificio subterráneo que se extiende bajo los memoriales. En la entrada, un grupo de personas nos esperaba, Jenny y su esposo, Sarah con Michael, ahora un joven de 20 años alto y delgado, estudiante de medicina, Ryan, ya retirado del departamento de bomberos, pero aún erguido con el mismo orgullo, y docenas de otras personas que había conocido a través de nuestro grupo de apoyo a lo largo de los años. Y al frente del grupo, un hombre que no reconocí de inmediato. Era mayor, tal vez en sus 70, con una barba blanca bien recortada y un bastón en su mano derecha, pero había algo familiar en él, algo en sus ojos. «¿Miguel?», dijo el hombre, su voz quebrándose ligeramente. «¿Me recuerdas?». Lo miré, confundido, y entonces, como un relámpago, la comprensión me golpeó. «¿Rashid?», susurré, incrédulo. «Rashid», mi compañero de mantenimiento que había ido a buscar un sensor de temperatura y nunca regresó. Rashid, a quien había dado por muerto durante 20 años, se acercó a mí, apoyándose pesadamente en su bastón, y me abrazó con una fuerza sorprendente para alguien de su edad y condición. «Pensé que habías muerto», dije, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «Todos estos años...». «Yo pensé lo mismo de ti», respondió, su acento pakistaní más pronunciado de lo que recordaba. «Cuando volví y vi la viga, la sangre, estaba seguro de que nadie podría haber sobrevivido a eso». Resulta que Rashid había logrado bajar por otra escalera. El impacto del avión había bloqueado su camino de regreso a donde yo estaba. Había pasado los últimos 20 años en Arizona, incapaz de soportar la vista de los rascacielos de Nueva York después de lo que había vivido. Había sido Michael, el joven que llevaba mi nombre, quien lo había encontrado como parte de un proyecto universitario para contactar a supervivientes dispersos por todo el país. Nos sentamos en un rincón tranquilo del museo y Rashid me contó su historia. Cómo había pasado años sufriendo el mismo tipo de trastorno de estrés postraumático que yo. Cómo se había retirado prematuramente debido a problemas de salud causados por la inhalación de polvo tóxico ese día. Cómo, al igual que yo, había encontrado propósito ayudando a otros supervivientes. «Siempre me pregunté qué había pasado contigo», me dijo, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Cuando escuchábamos las historias de supervivientes en nuestras reuniones en Arizona, siempre esperaba escuchar la tuya. Le conté todo, la viga, la pérdida de mi ojo, mi recuperación, el grupo de apoyo, todo lo que había ocurrido en los últimos 20 años. Él escuchó en silencio,
asintiendo ocasionalmente, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando terminé, miró mi prótesis ocular y mi cicatriz con una expresión que había visto muchas veces antes, no lástima, no horror, sino reconocimiento. El reconocimiento de que ambos llevábamos nuestras heridas, visibles e invisibles, y que esas heridas eran parte de quienes éramos ahora. «Tengo algo para ti», dijo finalmente, sacando un pequeño objeto de su bolsillo. Lo puso en mi mano. Era un pequeño dispositivo metálico, oxidado y deformado por el tiempo y el calor. «El sensor de temperatura», dije, reconociéndolo inmediatamente. «El que fuiste a buscar, lo encontraron entre los escombros», asintió. «Me lo entregaron años después. Lo he guardado todo este tiempo como un recordatorio, pero creo que deberías tenerlo tú». Sentí el peso del pequeño dispositivo en mi mano, un objeto insignificante que había alterado el curso de nuestras vidas para siempre. Si Rashid no hubiera ido a buscarlo, habría estado conmigo cuando la viga cayó. Podría haber muerto, o podría haber sido él quien empujara a Jenny y Sarah fuera del camino, y yo quien sobreviviera intacto. Las coincidencias, las decisiones tomadas en segundos, los giros del destino. Todo ello se sentía abrumador en ese momento. «Gracias», dije simplemente, cerrando mi mano alrededor del sensor. Después, todos caminamos juntos por el museo. Vimos los artefactos recuperados de los escombros, zapatos, identificaciones, trozos de los aviones, fragmentos de las torres. Escuchamos las grabaciones de las últimas llamadas telefónicas. Vimos los rostros en las fotografías de los que no sobrevivieron. Y en cada paso, sentí que algo dentro de mí se transformaba. Por años había evitado este lugar. Venir aquí significaba enfrentar recuerdos que prefería mantener enterrados. Pero estando allí, rodeado de personas que me amaban y me entendían, me di cuenta de que este lugar no era solo un monumento a la tragedia, sino también un testimonio de la resiliencia humana. Al salir del museo, nos detuvimos frente a la superviviente, el único árbol que sobrevivió a la destrucción de las torres. Había sido encontrado chamuscado y roto entre los escombros, pero lo habían rehabilitado y replantado. Ahora se alzaba fuerte y frondoso, un símbolo viviente de renacimiento. Michael, el joven que llevaba mi nombre, se acercó a mí. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con esa combinación de timidez y determinación propia de la juventud. «Claro», respondí. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo seguiste adelante después de todo esto?». Era la pregunta que me habían hecho cientos de veces a lo largo de los años, en nuestras reuniones de grupo, en charlas, en conversaciones privadas, pero viniendo de él, de este joven que existía porque yo había actuado sin pensar en ese momento crucial, la pregunta tenía un peso diferente. Miré a las personas que me rodeaban: Ana, mis hijos, Jenny, Sarah, Ryan, Rashid y tantos otros supervivientes y familiares. Miré el árbol, las nuevas torres que se alzaban en el horizonte, la ciudad que se había reconstruido a sí misma desde las cenizas. «Un día a la vez», respondí finalmente. «A veces, un minuto a la vez, con ayuda, con amor, permitiéndome sentir el dolor, pero no dejar que me consuma, buscando significado, propósito, conexión, y recordando siempre que sobrevivir no es solo respirar, es vivir plenamente, honrando a los que no pudieron hacerlo». Michael asintió, sus ojos brillantes con una comprensión que iba más allá de sus años. En ese momento, vi en él todo lo que había ganado, todo lo que había ayudado a crear a partir de la destrucción de ese día. Vi el futuro. Esa noche, mientras Ana y yo nos preparábamos para dormir en nuestra habitación de hotel, ella notó que yo estaba inusualmente silencioso. «¿En qué piensas?», me preguntó, sentándose a mi lado en la cama. «En todo», respondí. «En cómo un solo día puede cambiar toda una vida. En cómo las peores tragedias pueden, de alguna manera, llevar a las conexiones más profundas. En cómo perdí mi ojo, pero gané una nueva forma de ver el mundo». Ana tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos, como lo habían estado durante más de 3 décadas. «¿Sabes qué?», dije, mirando por la ventana hacia el horizonte de Nueva York, donde el One World Trade Center se alzaba, desafiante y luminoso en la noche. «Si pudiera volver atrás a ese momento en la escalera, sabiendo todo lo que sé ahora, sabiendo el dolor que vendría, la lucha, las pesadillas, seguiría haciendo exactamente lo mismo». «Lo sé»,
dijo Ana suavemente. Por eso te amo. Me acosté esa noche con una sensación de paz que rara vez había experimentado en los últimos 20 años. Las pesadillas que me habían perseguido durante tanto tiempo estaban finalmente perdiendo su poder. No habían desaparecido por completo. Dudaba que alguna vez lo hicieran, pero ya no me controlaban. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Otro día de septiembre con un cielo perfectamente azul. Me puse la prótesis ocular, miré mi reflejo en el espejo del baño. La cicatriz, el ojo artificial, las arrugas que los años habían añadido a mi rostro, todas eran partes de mi historia, capítulos escritos en mi propia carne. Y por primera vez me vi completamente, no como dos personas separadas, el Miguel de antes del ataque y el Miguel de después, sino como un todo integrado, un hombre que había sufrido, que había perdido, que había luchado, pero que también había amado, había crecido, había ayudado a otros a sanar. Un hombre que había estado atrapado en el World Trade Center el 11 de septiembre y que nunca volvió a ser el mismo, pero que tal vez se había convertido en alguien mejor. Esta es mi historia. Una historia que comenzó en el peor día de mi vida, pero que no terminó allí. Una historia que continúa escribiéndose cada día, con cada respiración, con cada momento de conexión humana. Si hay algo que he aprendido en estos 20 años, es que el trauma no define quiénes somos. Son nuestras respuestas al trauma, nuestras elecciones, nuestras acciones, las que nos definen. Mi ojo izquierdo ya no puede ver, pero mi corazón ve con mayor claridad que nunca. Así que a ti que estás viendo esto, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero decirte, no importa qué torres se hayan derrumbado en tu vida, no importa qué cicatrices lleves, visibles o invisibles, puedes reconstruir, puedes sanar, puedes encontrar propósito en el dolor, puedes transformar la tragedia en conexión, en significado, en belleza. Y eso, amigos míos, no es solo sobrevivir, eso es vivir. Gracias por ser parte de mi historia. Gracias por permitirme ser parte de la suya. Si este relato ha tocado su corazón de alguna manera, por favor, suscríbanse a este canal. Hay muchas más historias como la mía que merecen ser escuchadas. Dejen en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora están viendo este video. Me encanta saber que estamos conectados a través del tiempo y la distancia. Hasta la próxima, amigos. Recuerden, todos llevamos cicatrices. Lo importante es qué hacemos con ellas.